Bien amigos, 10 de la noche con 5 minutos. Buenas noches a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos ya miércoles 17 de enero del año 2024. Hoy, como siempre, estaremos tocando temas de carácter local, sobre todo sobre la participación del Deportivo Los Chancas, que ya está a pocos días de poder jugar su primer partido en la Liga 1. Se viene el partido amistoso el día viernes frente al equipo Real Santa Cruz, que debe estar llegando mañana en horas de la noche. Debe estar ya en Andahuaylas. Ellos viajarán desde La Paz vía aérea hasta Lima, Lima Ayacucho y vía terrestre desde Ayacucho. El equipo Los Chancas ya llegó, ya está en Andahuaylas. Mañana estará trabajando en el Estadio Los Chancas. Muchos jugadores que no estuvieron en el equipo de la Liga 2 conocerán por primera vez la cancha del Estadio Los Chancas. Y también los jugadores que ya estuvieron el año pasado se van a dar cuenta que la cancha se achicó, está más pequeño y tendrán que adaptarse, tendrán que acostumbrarse a este nuevo terreno de juego que tiene el Estadio Los Chancas para los partidos que se vienen en los próximos días. Antes de ir con más información, vamos con el saludo también de André Vargas Altamirano y los primeros comentarios de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 140 conectados que ya nos están escribiendo, ya están compartiendo la transmisión, ya están dando sus likes. Como siempre, recordarles que eso nos ayuda mucho. Luis Vargas nos dice, ya llegué, saludos. Fabricio Ríos, soy el segundo. Rolando Barbosa, buenas noches, ¿qué noticias del estadio? Rolando Rojas, soy el tercero. Roger Soto, buenas noches. Richard Guille, buenas noches. André Milciades, saludos desde Quichcapata. Juan Carlos Quispe, Aparco, buenas noches. Señor Milciades, buen programa. Saludos desde Lima. Saludos también nos manda Juan Rosales. Nachito Joija, saludos desde Pacucha. Jorge Palomino, saludos, buenas noches, profe, buen programa. Alberto Leiva, creo que estoy llegando tarde, dice saludos. Juan Carlos Díaz, Elmer Rojas, Alexander Rincón, Never Castro, nos mandan muchos saludos, la verdad, gracias a todos por sus comentarios. Pacífico Chanca, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches con todos. ¿Cómo va el caso del estadio? ¿Ya fue aprobado? Eso también vamos a contarles en breve. Vladimir Williams nos dice, dale Chanca. Alberto Vinces, hola, profe, buenas noches. Señor Milciades, ¿qué novedades sobre los Chancas, el estadio, el aeropuerto, etcétera? Saiz Nesaú, saludos, señor Milciades. Edwin Porras dice que los Chancas no va a jugar Liga 1 en Andahuaylas, dice Erwin Peceros. Juanca Peceros dice, buenas noches, profe Milciades y André, esperando el programa para conocer las primicias. Saludos desde Turpo, también nos dice Víctor Casanca. Un saludo para toda la gente de Turpo. Todo Turpo, Socospata, Anta, Yanasma, Paragua, Payajocha, Chaupimoli, Anta, ¿qué más? Toraja. Un saludo para todos. Fortunato Tito Osjo, los costos de la entrada mañana, ¿cuánto será? También tenemos esa información. Santos Merino, buenas noches, doctor Milciades y André, felicidades por el programa, saludos desde Pampanza y Rumi Rumi, nos dice. La verdad, muchas gracias a todos por sus saludos. Y un último saludo, Ricardo del Valle nos dice saludos desde Puno. Un saludo también para los amigos de Puno. Bien, amigos, hace algunos instantes hemos recibido una llamada de parte de la dirigencia del Deportivo Los Chancas sobre las entradas. Recordemos que la preventa de 80 soles para los dos partidos terminó hoy. Hoy, por lo menos en Farmacia Cristo Rey, hemos estado casi hasta las 9:35 y mucha gente corrió a comprar sus entradas con los 80 soles para los dos partidos. Hay muchas personas que por diversos motivos solo quieren ir a uno de ellos. Y atención, nos ha informado y nos ha confirmado que, atención, mañana, jueves 18, continuará la preventa con los 80 soles para los dos partidos. Así que las personas que no han podido comprar el día de hoy o el día de ayer. Qué buena noticia, ¿eh? Todavía tienen la opción de comprar mañana durante todo el día. Así que apresúrense, pero el día viernes, día del partido, sí, las entradas serán ya a 50 soles como está en cada boleto. En el boleto dice el precio, 50 soles, tanto para el viernes como para el día martes. También indicar en el tema del estadio, atención, esta es información importante que queremos compartir. Recordemos que el domingo vino la comisión, una sola persona vino de parte de la federación a hacer la inspección, hizo todo lo que tenía que realizar, ver, observar, tomar fotos, anotar y dio algunas recomendaciones pero ligeras, leves, y que ya informó a la Federación Peruana de Fútbol, que ya tiene conocimiento, y a la vez la Federación Peruana también ha emitido ya una opinión favorable para que se juegue en el Estadio Los Chancas a la FIFA. Eso es lo que no sabíamos, que para la Liga 1, la FIFA también tiene que dar un visto bueno, un certificado que el estadio está apto para jugar fútbol profesional de primera división. Eso es lo que está faltando.
Y a propósito, mañana nos indican que la dirigencia debe estar yendo o visitando a la Federación Peruana de Fútbol, sobre todo al presidente, al señor Agustín Lozano, para que pueda de repente agilizar, hacer las llamadas necesarias para que esto ya cuanto antes pueda llegar, de tal forma que ya se oficialice el uso del estadio para los partidos de la Liga 1 que se viene para el día lunes 29. Ya falta poco, porque mañana ya será 18, solo quedarían 11 días. Ojalá que la federación pueda insistir y que la FIFA debe ser un mero trámite para que pueda ya emitir ese certificado de aptitud para que el Estadio de los Chancas pueda ser utilizado en la Liga 1, pueda llegar cuanto antes. Eso es, con tanta comunicación, tanta tecnología que tenemos ahora, inmediatamente. Si emiten en la sede de la FIFA, automáticamente debe tener la federación, y la federación debe estar dando a conocer a los equipos, y también para que la programación ya se conozca exactamente con qué escenario. Hasta el momento sigue apareciendo la programación en el caso de UTC con Garcilaso, todavía estadio por confirmar, y en el caso de los Chancas frente al equipo de Unión Comercio también con estadio por confirmar. Además, ya se ha dado a conocer hoy la programación de la segunda fecha, para que se juegue a partir del viernes 2 de febrero y estará terminando el lunes 5 de febrero. Y el equipo de los Chancas, otra vez en la segunda fecha, jugará lunes, es decir, tendrá 7 días exactamente, del lunes 29 que jugará frente a Unión Comercio local, y el lunes 5 de febrero que jugará de visita frente a Comerciantes Unidos, también sin conocer dónde. Todavía no se sabe en qué escenario tendrá la autorización para que este equipo de Comerciantes Unidos pueda jugar sus partidos de local. Así están las cosas, y seguiremos con más comentarios luego de escuchar algunos comentarios de nuestros seguidores. Adelante, Andrés. Esperemos pues que la FIFA dé su respuesta rápido, ¿no? Lo más lógico es que solamente sea un mero trámite, como dices, es algo burocrático, y tener la confirmación oficial en estos días de que se juega en Andahuaylas. Erlin Peceros, saludos desde Yanagma. Cliverson Contreras. Yanagma también turbo. Profe, buenas noches. Falta pocas horas para el partido. Ya estaré en Andahuaylas, dice Cliverson, que parece que está llegando desde Lima. Raúl Caballero Aymara, saludos desde Ocobamba, Chincheros. Marcelo Damiano, saludos desde Ayacucho, buen programa. Richard Tello, el 21 de enero jugará Unión Comercio versus Unión Tarapoto en la tarde del Poderoso, dice presentación del equipo. Importante esa fecha, ¿no? Ir viendo a Unión Comercio. Ojalá que haya algún canal que pueda transmitir para que podamos ir viendo un poquito ya de Unión Comercio. Carlos Jorizapra, saludos desde San Jerónimo. Lázaro Palomino, hola profe, buenas noches, buen programa. Sergio Kazanka nos dice saludos desde Lima. En la cuarta fecha se juega con Sporting Cristal en el Alberto Gallardo y voy a estar ahí presente con toda mi familia. Valle Romans, buenas noches, Frecuencia Deportiva. ¿Hay algún refuerzo más? ¿Qué se sabe? Solo son los 23 jugadores que están ya contratados. Hay algunos jugadores que estaban en prueba, en observación, pero parece que todavía no han sido ratificados o estarían quedando, digamos, sin ser inscritos, porque los que viajaron a Cusco fueron los 23. Los 23 que están trabajando y los que ya hemos publicado en su momento, incluso tuvieron minutos en los dos partidos. Recordemos que jugó frente a Cinciano, ganamos 3-1, y en el partido que se jugó el día martes a puerta cerrada en Oropesa, donde también los jugadores que no estuvieron en el equipo del día domingo frente a Cinciano participaron varios, y todos han tenido sus minutos. Y el equipo, repetimos, está en Andahuaylas. Mañana hará su último entrenamiento. Atención, invitamos a toda la afición de repente a apoyar a las tribunas del Estadio de los Chancas, porque el equipo trabajará de 3 a 5. 3 de la tarde a 5 más o menos en el horario que tiene establecido el partido frente al Real Santa Cruz, para que los jugadores se vayan acomodando, vayan conociendo la cancha, porque la cancha no se juega desde el 27 de octubre del año 2023. Octubre, noviembre, diciembre, enero, casi 3 meses. Y la cancha ha sido modificada, recorremos en las dimensiones, también se ha hecho un resembrado. En algunas partes hemos visto una zona media amarillenta, parece que es por el exceso de lluvia, exceso de agua. Seguramente los técnicos que están a cargo de Vicente Portillo en el Estadio Los Chancas puedan mejorar ese tema para que el 29 esté en mejores condiciones. Así que mañana entrena 3 a 5 el equipo, y además el día viernes también ya se dio a conocer, va a haber una programación que comenzará, de acuerdo a la publicación, a las 12:30. La tarde chanca comenzará a las 12:30, de tal forma que hay que asistir con anticipación. Va a haber un espectáculo donde estará nuestro amigo de promoción Freddy Ortiz Carrasco, el popular Uchpa, quien también va a estar presente ese día, y también algunos otros artistas. Habrá una programación que está elaborando, que está preparando la dirigencia de los Chancas, y luego en la parte final vendrá la presentación, como se hace con todos los equipos.
en orden de arqueros, defensa, volantes y delanteros, donde estarán pasando seguramente a una especie de estrado, donde se tomarán las fotos y también indicar que hay muchísimas probabilidades y altas probabilidades de que el partido se transmita. No, ya Parece que está en confirmado. breves le doy la Los noticia detalles. de la transmisión. Es importante para nuestros amigos, sobre todo que no están en Andahuaylas, andahuaylinos y apurimeños que están fuera de Andahuaylas, que podrán ver este partido a través de la televisión. Últimamente ya casi todos los partidos se televisan y reiterar también que los partidos de la Liga 1, el equipo de los Chancas cuando juegue de local serán televisados por Liga 1 Max, así que a las personas que ya no tienen ese servicio tendrán que ver la forma de poder contratar y poder tener a la mano los partidos de los Chancas y de 15 equipos más en esta Liga 1 que se viene en los próximos días. Ya no hay opción de postergación. Recordemos que hace 2-3 semanas se hablaba de que por el tema de la corriente del Niño de repente se podría correr una semana, pero ya todo está programado, ya falta muy poco, ya estamos 17 y comenzará el 26. Estamos hablando ya en 9 días, comenzará a rodar la pelotita en la Liga 1 del fútbol profesional peruano. Somos más de 260 conectados entre Facebook y YouTube. En Facebook tenemos solamente 71 likes. Vamos a llegar a los 110 likes, ayúdenos con eso. Y en YouTube también, por lo menos hay que llegar a los 10 likes. Somos 19 conectados en YouTube y solo tenemos 3 likes. Hay que llegar a los 120 likes en Facebook y a los 10 likes en YouTube para contarles todo el detalle que tenemos sobre la transmisión del partido. Froilán Quispe Guamán nos dice: buenas noches, señor Vilciades. Extraño el fondo típico de Frecuencia Deportiva, edición mañana. Bueno, sobre ese tema no podemos usarlo en las transmisiones de Tiene Facebook autoría. ni YouTube porque por los derechos de autor, ¿no? Nos bajaría YouTube y Facebook la transmisión porque esa es una canción que tiene derechos de autor. Hay que explicar eso para que la gente pueda entender. Si es una canción que tiene registrado ese tema, derechos de autor, su composición por un compositor o un grupo, eso no se puede replicar a través de YouTube o Facebook. Automáticamente nos sancionan, nos sacan del aire. Mientras que en la radio sí se pudo usar, yo lo usaba desde el año 2003, imagínense, más de 20 años, pero en el tema de redes sociales no se puede y hay que tener mucho cuidado, solo tener temas que no tengan esa restricción respectiva y eso explica por qué no usamos nuestro fondo que nos caracterizó durante más de 20 años. Yolanda Zamora nos manda saludos, también un saludo para mi abuela. Alberto Vince, profe, buenas noches. ¿Cuál es el estadio alterno? Los partidos amistosos, ¿quién los transmite? Llegando para Andahuaylas para ver el partido del día viernes. Dante Ojo, buenas noches, señores. Juan Capeceros nos dice: analizando lo que comentaban respecto a la autorización de la FIFA, se puede entender que la federación ya la aprobó y solamente es un tema de formalismo que la FIFA haga llegar su documento. Es verdad, eso sería lo lógico, porque la FIFA no ha mandado ningún representante para validar, simplemente va a formalizar la aceptación de la federación y eso es lo que estamos esperando. Cliverson Contreras, profe, ¿el viernes transmitirán el partido? Sí, vamos a transmitir solamente por audio. Rómulo Chunquispuna Palomino, buenas noches, será transmitida la tarde chanca. Habríamos llegado a la meta de likes que les pedimos y ya nos confirmaron que la transmisión... Antes de que vayas con ese tema, vamos a también agradecer a nuestros auspiciadores. Okay. Gracias a Farmacia Cristo Rey. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuela 270, Farmacia Cristo Rey. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey que funciona en el mismo local para cualquier operación, depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios. En Agente Interban que los espera desde las 7 de la mañana, 9:30 de la noche. En la avenida Andahuela 270, frente al Parque Argueda, Farmacia Cristo Rey. Y no se olviden también la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias, elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, teléfono fijo, y al teléfono celular 983-668864, la Mansión Casa Hotel. Y por último, se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Repetimos, 980-70-1330. Y no se olviden también a las personas que quieran anunciar con nosotros en las transmisiones y en las ediciones diarias. Y a partir del lunes 29 estaremos volviendo a la radio
en nuestro horario habitual de 8 de la mañana a 9. Y a cualquier persona interesada, empresarios o administradores o los que llevan negocios de diversas marcas, comunicarse con nosotros para poder presentarle nuestro plan publicitario para anunciar, repetimos, tanto en redes sociales en horas de la noche y también en horas de la mañana en Radio Andahuaylas. Vamos con más comentarios. Entonces, bueno, vamos con la noticia, ¿no? La noticia de la transmisión. Ya nos han confirmado que el partido de este viernes, como saben, se juega la tarde, es la presentación del equipo, es la tarde chanca y arranca desde las 3 de la tarde es el partido, ¿verdad? 3 de la tarde contra el Real Santa Cruz de Bolivia. Va a ser transmitido tanto por Liga 1 Max como por Nativa, pero solamente por Nativa Televisión. No va a ser transmitido por YouTube como normalmente hacía Nativa o por Facebook, ¿no? Lo va a transmitir Liga 1 Max y Nativa Televisión. O sea, solamente se va a poder ver en Liga 1 Max los que tienen Claro, DirecTV o ves Cable, y por Nativa Televisión, que sí está en más canales, ¿no? Nativa Televisión está en Movistar Play, Movistar TV. Movistar TV está, también me parece en señal abierta en algunos lugares, en algunas ciudades del Perú. Entonces, no sabemos si en Cable Sistemas esté Nativa, pero sí. Pero esa es la buena noticia, ¿no? Creo que si solamente lo transmitiera Liga 1 Max, sería de repente un poquito más difícil verlo, por lo menos amistoso. Pero la buena noticia es que también lo va a transmitir Nativa, pero solo por televisión, Nativa Televisión. Y Nativa seguramente también va a pagar algún derecho a los chancas por esta transmisión que ha generado expectativa en otros lugares. Sobre las camisetas también mucha gente nos pregunta. No hay camisetas, ya hemos indicado que eso debe llegar aproximadamente en una semana o máximo 10 días, ya que la empresa está elaborando con muchísima rapidez para poder solucionar y cubrir la demanda a nivel nacional. En Andahuaylas hay muchas personas que quieren ir ya al estadio con su camiseta versión 2024, algunos incluso con la camiseta alterna. En otros lugares, en Lima, ni hablar, que es una población bastante grande. En Cusco, algunos parece que pudieron comprar. También allá en Tarma, donde el equipo jugará, recordemos, en la tercera fecha. Y en todo el Perú, las camisetas en cualquier, digamos, en una semana aproximadamente ya debe estar llegando. Nosotros también hemos hecho ya un pedido, que esperemos que nos cumpla la empresa, en este caso New Athletic, que no tomó esa precaución. Ellos debieron estoquearse una buena cantidad de camisetas y ya tener el stock suficiente para que se acabe o se vaya vendiendo, vayan produciendo otro lote. Ojalá que esto se pueda solucionar en los próximos días. Aprovecho de leer más comentarios. Acá nos dice Boris Kimper, buenas noches. Abel Casquete está teniendo un gran nivel. Sería bueno que le amplíen el contrato y así poder venderlo a algún equipo grande. Lo pretende y no se va gratis como Serna. Así es. De repente este año sí han hecho otro tipo de contrataciones. Esa creo que en la Liga 1 no tenemos. En la Liga 1 creo que los contratos son diferentes. Incluso son registrados en la federación. Ya no es un contrato solo entre el jugador y el equipo, sino va con una copia o tiene conocimiento o registra el contrato la federación para que pueda tener un respaldo a nivel internacional. No sabemos si el contrato es por 1 año o 2 años o más. Todo ese tema ya lo veremos en los próximos días con los encargados en qué situación está Casquete. Creo que Casquete podría, ojalá que así sea, despegar este año. El año pasado tuvo algunos destellos de calidad, tuvo algunos goles, pero este año esperemos, con los nuevos compañeros que tiene y madurando ya en todo sentido, cuidándose en su alimentación, en su parte física, descansar bien, etcétera, puede hacer un aporte importante juntamente con López, que ya lo demostraron en el partido frente a Cienciano, y ver también a los otros jugadores. Hay cierta preocupación de la hinchada en el tema del reemplazante de Ramos, el centro delantero. ¿Será Murialdo o será Cox o Ledesma? Seguramente en estos partidos, que son 2, que Juan Carlos Bacelar como entrenador estará probando, y poder definir quién será el titular centro delantero para el partido oficial del próximo lunes 29 frente a Unión Comercio. Creo que es importante estos 2 partidos para poder ya ir definiendo el 11, no solo el delantero, sino también los 11 que saldrán a la cancha. Sí, es verdad ese aporte que dicen, ¿no? Yo creo que este es un gran año para que se muestren Casquete y Carlos López. Carlos López tiene nada más 29 años, o sea, todavía puede alcanzar su pico. Y Casquete tiene 26. todavía varios años para seguir creciendo, tiene 26 años, entonces puede ser una gran vitrina y ojalá que Chancas haya hecho un contrato como nos dicen acá en el público. Dionisio Rivas, buenas noches, buena transmisión. Lucana,
Profe, buenas noches. Esta presentación tiene que ser espectacular y ser la mejor arriba Chancas. Yo creo que desde la parte del espectáculo vamos a tener artistas importantes como Uchpa y como Liberato Cani. Y desde la parte de la hinchada tenemos que hacer un espectáculo también en las tribunas. Claro, con las olas, Con los colores, los con las globos, banderas, los globos, etcétera, porque va a ser una transmisión que histórica. mucha gente la va a ver. Además, Mucha gente. histórica, primera vez que se va a dar. Es histórico, es primera vez que se va a ver un partido con un equipo de Andahuaylas y Apurímac, ya como equipo de primera división. Y segundo, que hay muchos equipos que están con expectativa. Hay muchos hinchas de otras ciudades que se han quedado con ganas de ver a este Chancas al escuchar la noticia que le ganó 3-1 a Cienciano, ¿no? Entonces, vamos a estar ante los ojos del Perú y del mundo. Además, va a ser el primer partido internacional que tendrá un equipo, en este caso andaulino, en la Liga 1, estando en la Liga 1, antes de debutar con 2 equipos bolivianos, tanto el día viernes 19 y el martes 23. Ojo que el equipo del martes 23, el Always, jugará la Copa Libertadores, como ya hemos indicado, frente a Sporting Cristal. Correcto. Julio Béjar nos dice, buenas noches, Milciades y André, ¿qué se sabe sobre el permiso que debe otorgar la Federación para el uso del Estadio de los Chancas? Gracias, abrazos. Como ya comentamos, está en la cancha de la FIFA. Dicen que la FIFA tiene que emitir un documento formal. Un certificado. Un certificado, pero en teoría es simplemente un trámite burocrático porque la Federación ya le dio el visto bueno. Jordi Walpar Rivas Plata. En conclusiones, la propuesta de la dirigencia es pagar el vuelo de los equipos visitantes y ya se dio el visto bueno de eso. Eso ya está bastante avanzado. Ya tienen ya la empresa respectiva que tienen ya, digamos, definido cómo va a ser el tema de los pagos, del taxi aéreo, que en realidad es el charter. Lo que está ahorita preocupando a la dirigencia es el tema de que salga el certificado emitido por la FIFA, porque es el Liga 1 Fútbol Profesional, tiene que tener el visto bueno de la FIFA. Así es el reglamento que tienen la FIFA a nivel nacional e internacional, y como hemos indicado, la Federación ya emitió una opinión favorable, que el Estadio de los Chancas cumple con los requisitos exigidos por las mismas bases de la Liga 1. Lo que falta es que la FIFA pueda leer ese documento y poder sacar como una especie de certificado, una constancia que debe ser un documento. Imagínense que si es un documento FIFA tiene un valor importantísimo y eso se tendrá que mostrar seguramente los dirigentes de los Chancas para que ya los organizadores de la Liga 1 puedan ya programar con el escenario respectivo, ya no poner estadio por confirmar, que en este caso se está dando en 2 lugares, tanto en Cajamarca como en Andahuaylas. A ver, acá la gente, todavía algunos se están preguntando por dónde será la transmisión oficial del partido de este viernes. Como hemos mencionado, se va a transmitir por Liga 1 Max y por Nativa Televisión. Solo Nativa Televisión, no Nativa Facebook, no Nativa YouTube. ¿Correcto? Además, Liga 1 Max, recordemos que está en 3 operadores, en 3 sistemas de cable. En DirecTV, en Claro TV y también en Best Cable, sobre todo para los que están Lima y cerca a Lima. Es una empresa de cable bastante grande, que tiene muchísimos contratantes o personas que tienen ese servicio en Lima. Y Nativa, que tú indicas solo en el canal, pero Nativa está en la parrilla de los canales de Movistar TV. Y creo que está en señal abierta también, eso... En señal abierta en Andahuaylas no creo. Habría que validarlo. Incluso Nativa, no creo. Nativa tiene en su propia página web la opción de ver gratis en vivo la TV. Pero imagino que internet, eso no va, o sea, eso no va, en ese canal no se va a ver el partido, imagino, solamente Nativa Televisión. Ahora, otro dato importante es que hay que recordar que los derechos de la transmisión los tiene 1190 y a través de 1190 Liga 1 Max es el pero canal es que va a transmitir oficiales. El campeonato completo respecto a partidos oficiales, ¿no? Partidos oficiales, porque solo para acotar, Cristal hizo su presentación el día domingo y Latina tuvo los derechos para transmitir la presentación de la Tarde Celeste. El tema de los derechos para los partidos oficiales, no hay duda que es 1190 Sport, pero los partidos amistosos o partido de presentación puede ser negociado por el equipo por cualquier canal. Precisamente por eso parece que los Chancas ha optado por Nativa, que transmitió la final de la Liga 2 y juntamente con 1190. Ahora, un dato importante también que hemos logrado averiguar y que me parece súper importante es que, como repetía, ¿no? La transmisión de todos los partidos oficiales de los 15 equipos, de 15 de los 18 equipos que juegan en Liga 1 los tiene Liga 1 Max. Y hay 3 equipos que todavía los mantiene Gol Perú. Vigente. Gol Perú, ¿correcto? La U, pero y Boys. De los derechos de los partidos que va a transmitir Liga 1 Max, de todos los partidos que transmita en el fin de semana de cada fecha,
Nativa puede transmitir uno de ellos. ¿Qué significa esto? O sea, obviamente no va a poder transmitir, nos informan, los partidos de Alianza, de Universitario Partido ni de Cristal. mayor trascendencia. Pero de los otros partidos en los que no juegan Alianza, Universitario ni Cristal, Nativa va a transmitir un partido de las otras fechas. Y muy probablemente varios de esos partidos sean de los Chancas. Entonces vamos a tener la oportunidad de no solamente ver a Chancas en Liga 1 Max, sino también en Nativa a lo largo del campeonato, en algunas fechas. Hay que recordar que Nativa tuvo los derechos para transmitir algunos partidos de la Liga 2 del año pasado. No fueron todos los partidos, sino ellos veían dónde podían llegar con facilidades del aeropuerto, también facilidades técnicas de las señales de internet con fibra óptica, etcétera. Pero como ya era el playoff, tuvo que transmitir los partidos desde Iquitos, desde Huánuco, también estuvo en Yacuabamba, en Nazca, no pudo estar porque recordemos que Nazca quedó eliminado, y también estuvo en Andahuaylas, en los partidos de la final del playoff. Y Nativa se llevó, digamos, una muy buena imagen del Estadio de los Chancas con el lleno total. También su transmisión llegó a muchísimas personas en vivo, porque ellos tenían la señal en televisión y también a través de internet en Facebook y YouTube, que pudieron ver muchos andavelinos en el Perú y el mundo. Y eso fue, creo, un punto importante para que Nativa pueda negociar, como tú indicas, un partido por fecha, partidos que no tengan de repente mucha trascendencia en el tema de la hinchada, y que estaremos atentos qué partidos una vez que comience la Liga 1. Acá Juan Capeceros nos da un comentario importante. Recordemos que Juan Capeceros es andahuaylino que radica en Cusco, que vive en Cusco, siempre nos escribe, dice, estos días en Cusco toda la prensa viene hablando de los Chancas, nos dice, y en especial de Abel Casquete, dice, incluso hoy día en la mañana un medio se comunicó con un periodista ecuatoriano y le pidieron una reseña de toda la carrera de Abel Casquete. Entonces, Abel Casquete, miren, en un solo partido ha levantado muchas luces. No, en Cusco por lo menos. Es que la televisión es importante para que se muestre. Sí, la vitrina es muy fuerte. Hemos visto grandes partidos de estos jugadores de Casquete, de López, acá en Andahuaylas, y que la verdad nadie se enteraba, pues, porque no transmitían ningún partido. Ahora van a tener una gran vitrina para mostrarse, y ya en Cusco se está hablando mucho de Chancas y de Casquete. Y eso es importante para que los jugadores pongan el máximo de su esfuerzo, el máximo de concentración en un partido, porque muchísimas personas lo verán. Y eso es también parte de su desarrollo como profesional en el fútbol. José Jesús Caballero, que también vive en Cusco, nos dice, en Cusco tampoco hay camiseta de los Chancas. Yo me acerqué personalmente el día domingo para ir al Estadio Garcilaso y todavía no están. Sí, hay un problema de abastecimiento, pero hoy día en la página de New Athletic han dicho que se extiende la preventa y que las camisetas estarían llegando con certeza para el 29 de enero, dice. Para la primera fecha del equipo de los Chancas que jugará, ojalá que así sea, porque muchas personas están desesperadas, ya acaban a aprovechar los que confeccionan las imitaciones, las réplicas, a un precio menor, lógicamente, pero no es la calidad y no va el apoyo para el equipo en ese tema. Sí, igual hay que ser pacientes. Yo creo que hay tiempo. Van a llegar las camisetas, Creo que New Athletic se ha visto superado por la cantidad de demanda que hay, por la expectativa que hay en Andahuaylas. Yo creo que no preveían algo tan grande. Eulogio Yantoy nos dice, buenas noches, felicidades, excelente programa. El estadio lo está aprobado bajo documento. Todavía no está aprobado bajo documento, es verdad. Todavía no hay una aprobación oficial. Jorge Palomino, profe, buenas noches. Para la presentación hubiera sido con Alborada, dice. Bueno, la dirigencia ya eligió a los artistas, que son Uchpa y Liberato Cani. Lázaro Palomino, profe, ¿cómo van las reservas para la formación de nuevos talentos? Todavía no hay mucha información. No hay nada, lamentablemente, sobre ese tema. Las divisiones menores. Porque parece que no va a haber el torneo de reserva o posiblemente sea ya en la segunda parte del campeonato. Alex RF, hubiera sido bueno que los hinchas se preparen con algún tipo de recibimiento como imágenes, globos o cintas como en Argentina. Sí, yo creo que la hinchada se va a organizar, tienen mañana todo el día. Creo que los globos es práctico. Y recuerdo que el año pasado en la final llenaron extintores con colores de Andahuaylas y lanzaron polvo medio rojo. Estaba prohibido, pero... Y sí, esta vez creo que hacían más reclamos por las bengalas. Pero no sé si por los extintores, porque en los estadios de Lima, cuando ingresan los equipos de Alianza, Universitario Cristal, también los reciben con humo blanco, con extintores. Entonces, yo creo que el reclamo el año pasado era por las bengalas. Arturo Zúñiga, felicidades por la transmisión, doctor Mercedes y Andrés. Saludos desde la Galería Andahuaylazo, dice Salinas. Un saludo para todos por allá. Sergio
Casanca, en Lima, ¿en qué lugar venderán la camiseta? En las tiendas de New Athletic. De New Athletic, correcto. Que está en muchos lugares. Y también recuerden que en todo el Perú pueden comprar las camisetas por la página web de New Athletic. Claro. Hacen la compra, ahí les van a indicar cuánto tiempo de demora van a tener. Y es la forma, digamos, más segura, ¿no? Y sin salir de casa. Te van a cobrar seguro un monto mínimo por el envío, pero vas a tener la camiseta en tu casa. Y de hecho, he visto ya varios amigos que han hecho esa compra. Ni bien lanzaron las camisetas, las compraron por internet y ya a lo largo de este fin de semana han estado recibiendo sus camisetas, sobre todo en Lima, ¿no? Que en Lima llega rápido. No, pero no hay stock. El problema es que no hay camisetas para poder entregar y tienen que esperar que salga el lote grande. No, pero New Athletic me parece que le está metiendo bastante prioridad a su página web. O sea, las compras por página web me parece que sí están llegando rápido. ¿Correcto? Entonces hay que... A ver, vamos a hacer el ejercicio nosotros de repente mañana y ahí vamos a ver si es que se pueden comprar y en cuánto tiempo llegan. Vamos a ver si para mañana también nos acepta una entrevista con los encargados de la distribución, de la fabricación de estas camisetas de esta empresa New Athletic, para que ellos mismos en primera persona nos dé a conocer cuál es el problema y para cuándo se estaría, digamos, estoqueando una muy buena cantidad de camisetas para todo el Perú. Incluso en el extranjero hay muchos andavalinos que quieren que les envíen su camiseta versión 2024, porque la del año pasado, 2023, ya algunos todavía tienen, que han ingresado al estadio. Hemos visto también algunas tiendas que son réplicas que sigan vendiendo, pero muchos ya quieren la nueva, porque no tiene sentido estar con la camiseta, digamos, del año pasado. Acá la hinchada también nos cuenta que sí van a haber extintores para el recibimiento del equipo y también va a haber la danza clásica andahuayliana de los negrillos en la tarde, chanca de la tarde de presentación. Y eso va a ser lindo, porque yo creo que los negrillos son una de las danzas que más nos identifican y que de hecho este año, después de muchos años, he tenido la oportunidad de ver la Bajada de Reyes en San Jerónimo y ha sido hermosa, ¿no? Ver a los negrillos, a las guailías, a los danzantes de tijera incluso, que ahora también están, y los incachas. Es la cultura viva que a veces muchas personas no le damos importancia, pero eso es lo que nos identifica y creo que es positivo incluso en la presentación de la camiseta que una los negrillos, pero ejecutada por damas. Eso nos pareció importante y sería bueno también que para el día viernes se pueda organizar danzas típicas de nosotros, o sea, todo lo que son las costumbres. Los negrillos definitivamente es lo que nos identifica a nivel nacional e internacional. Franco Hermosa nos dice, ¿quién es el equipo más difícil que ven en la Liga 1? Bueno, todavía hay que ver a todos los equipos. Yo solamente he podido ver a Cristal y a Cienciano, Chancas y Alianza Lima. Nadie más. Y yo creo que Cristal y Alianza Lima han armado un muy buen equipo. O sea, se nota que son equipos para pelear el campeonato universitario. Creo que la presentación recién es este fin de semana. El 20. Entonces, yo creo que como siempre los equipos grandes van a ser los rivales más duros. Y creo que los equipos de Lima, tanto Alianza, Universitario y Cristal, Melgar de Arequipa, Vallejo, que también ha hecho una buena inversión allá en el norte, en Trujillo. Vallejo también va a ser un equipo complicado. Vallejo de Trujillo. También Sport Huancayo siempre ha sido un equipo complicado, difícil. En Cusco, Cienciano también seguramente va a apelar a su garra, a su historia. Lo mismo que Garcilaso y Cusco Fútbol Club. En el caso de los equipos de Piura, Sullana como Grau, siempre de local van a ser complicados. No sabemos cómo funcionará sus nuevas contrataciones. Al igual que Boys, que también ha hecho un buen esfuerzo para no estar en los últimos lugares peleando la baja. Veremos cómo se presentan también los equipos de Cajamarca, tanto UTC como Comerciantes Unidos, que fue nuestro rival en la Liga 2, y Unión Comercio lo veremos este 29. Ya tendremos una idea clara el día 29. A propósito, vamos a ya dar a conocer la programación de la primera fecha. Antes vamos con algunos comentarios porque la gente está muy activa. Somos más de 350 conectados gracias entre Facebook y YouTube. La verdad, muchas gracias. Compartiendo. Estamos creciendo en Facebook, estamos creciendo en YouTube. Y aprovechando eso, quiero contarles que vamos a regalar una entrada el día de mañana. Mañana estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a hacer una publicación para que puedan ganar una entrada para el partido de este viernes. Y adicionalmente a eso, mañana en el programa de las 10 de la noche también podemos regalar otra entrada con la condición de que lleguemos a los 500 suscriptores en YouTube, que solamente nos faltan como 90. Si van a nuestro canal de YouTube, nos buscan como Frecuencia Deportiva Andahuaylas y le dan suscribir y llegamos a los 500 suscriptores para mañana antes del programa, sorteamos una entrada adicional. Perfecto. ¿Correcto? Entonces, de todas maneras vamos a sortear mañana una entrada de parte de Frecuencia Deportiva. Y si es que llegamos a los 500 suscriptores en YouTube, sorteamos una segunda entrada. Perfecto. Mañana, jueves, a las 10 de la noche. Recuerden que en YouTube nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Juanca Peceros nos dice,
al parecer rebasó su capacidad New Athletic, no pueden dar abasto con las camisetas de los Chancas. Debería dar prioridad New Athletic a los Chancas, ya que tiene una demanda fuerte, nos dice José Jesús Caballero. En la tienda de New Athletic en Cusco Real Plaza no se encuentran camisetas, no enviaron ningún lote de camisetas. Nos dijeron que sí habían comprado, ¿no? En los comentarios del día de ayer nos dijeron que sí habían llegado a comprar algunos, pero parece que fue un stock muy pequeño y que se acabó muy rápido en la tienda de Cusco. Boris Kimper, por favor, hay que hacer un esfuerzo y compartir las camisetas oficiales para apoyar el equipo, y la dirigencia está haciendo un gran esfuerzo. Es verdad, hay que ser pacientes, hay que esperar un poquito a que lleguen las camisetas originales para comprarlas, porque tienen un muy buen precio, la verdad. Comparando con las de Cienciano están a 159 soles, también son New Athletic, y las de Chancas están a 109. Obviamente la dirigencia también está sacrificando un poco el precio está mucho más bajo. Para hacer una camiseta original, debe ser una de las camisetas más baratas de todo el mercado. Las camisetas de Alianza, Universitario, están casi 300 soles, están 289, 279. Las camisetas de un equipo como Cusco, Histórico, miren, está 159 y nuestra camiseta original está 109. Entonces hay que ser pacientes, hay que esperar. Recién hemos ascendido, parece que nos han puesto un... No, pero aún así es un precio muy accesible, muy accesible. Creo. Y es para toda la temporada. Entonces, claro, para toda la temporada, y cuando salga a la venta de la camiseta alterna, que también está hermosa, yo creo que también va a rayar en ventas. Sí, creo que New Athletic apuntó muy bien con los Chancas. Hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia que lleguen las originales. Y no importa si la primera fecha no llegamos a comprar la original, vamos con la camiseta del año pasado. Y para la segunda, tercera fecha de locales, cuando lleguen las originales, ahí llenar el estadio con nuestras camisetas originales. Bien, vamos con la programación de la primera fecha, que ya tiene ya los días y horarios respectivos. Solo falta confirmar 2 escenarios. El viernes 26 estará comenzando la primera fecha de la Liga 1 temporada 2024. En el estadio por confirmar. No se sabe dónde se va a jugar este partido, que será a las 3 de la tarde, donde UTC debutará frente al Deportivo Garcilaso en este año. UTC Garcilaso, no se sabe en qué estadio. Luego, el mismo viernes, esto sí está confirmado, en Arequipa, en el estadio de la Universidad San Agustín, 7 de la noche. Melgar de Arequipa jugará frente a Cusco Fútbol Club, un buen partido. Melgar, que hizo su pretemporada mucho tiempo en Argentina, frente a Cusco Fútbol Club, que jugó hace poco con los Chancas. El día sábado 27 sigue la fecha en el estadio Alberto Gallardo. A las 3 de la tarde jugará Sporting Cristal frente a ADT de Tarma. Luego, el mismo sábado 27 en Huancayo, en el estadio IPD, 5:30 de la tarde, donde jugará Sport Huancayo frente a Sport Boys. Recordemos que este estadio de Huancayo tiene iluminación artificial aprobada por la FIFA y han programado un partido 5:30 que debe terminar más o menos 7:30 en horas de la noche. Frente a Sport Boys, Sport Huancayo jugará de local. Y el último partido del sábado se jugará en el estadio Garcilaso del Cusco, 8 de la noche. El sábado 27, Cienciano debuta frente a Comerciantes Unidos de Cutervo. Cienciano frente a Cutervo, 8 de la noche el sábado 27. El domingo 28 más partidos. En el estadio Campeones del 36, allá en Sullana, donde a las 2:30 de la tarde jugará Atlético Grau. No está jugando en Bernal, parece que su estadio no ha calificado. Y jugará en el estadio de Sullana, frente precisamente al equipo de Alianza Atlético de Sullana, clásico del fútbol piurano, el día domingo 2:30 de la tarde. Otro partido el domingo en el estadio Mansiche de Trujillo, 5 de la tarde. Carlos Amanucci jugará frente a Universitario, 5 de la tarde. Y este partido será televisado por Gol Perú. Los otros serán por Liga 1 Max. Y en el Estadio Nacional, domingo 28, 8 de la noche, también un buen partido. Alianza frente a César Vallejo. Hay varios jugadores de Alianza de la temporada anterior que están en Vallejo y también algunos de Universitario como el arquero Carvalho. Así que será un partidazo. Alianza frente a Vallejo, 8 de la noche el domingo. Y el lunes 29, estadio por confirmar. Esperemos que sea el estadio de los Chancas. Hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia en estos días hasta que la FIFA pueda emitir ese certificado que autorice usar el estadio, que será a las 3 de la tarde. Los Chancas frente a Unión Comercio, equipo que viene de Tarapoto. Y para aprovechar también la segunda fecha que ya tenemos, vamos rápidamente con la segunda fecha que hoy se dio a conocer en forma oficial. Comenzará el viernes 2 de febrero, ya en febrero. Viernes 2 de febrero a las 3 de la tarde en Cusco, en el Estadio Garcilaso. Cusco Fútbol Club recibe a UTC. El mismo viernes 8 de la noche, allá en Trujillo, César Vallejo frente a Melgar.
El sábado 3 de febrero, en Tarma, ADT recibe a Cinciano. Luego, Unión Comercio en Tarapoto jugará frente a Carlos Amanucci el sábado 3. 8 de la noche, Universitario jugará su primer partido de local en el Estadio Monumental a las 8 de la noche el día sábado 3 frente a Atlético Grau de Piura. El domingo, más partidos. A las 2 de la tarde, Alianza Atlético de Sullana en Sullana frente a Alianza. Ojo que los años anteriores estos partidos se programaban a la 1 de la tarde, pero la Liga 1 en las bases indicaba que no podía ser a esa hora y se ha corrido una hora. 2 de la tarde será el partido el domingo 4, donde Alianza Atlético de Sullana jugará frente a Alianza Lima. A las 4 de la tarde jugará el domingo 4 Sport Boys frente a Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau del Callao. A las 7 de la noche el domingo, en Cusco otra vez Garcilaso jugará de local frente a Sport Huancayo. Y atención, el lunes 5 de febrero a las 3 de la tarde, estadio por confirmar, Comerciantes Unidos, campeón de la Liga 2 del año pasado, jugará con el subcampeón, los Chancas CIC de Andahuaylas, lunes 5 de febrero, 3 de la tarde. Así que el equipo de los Chancas jugará lunes 29 la primera fecha y el siguiente lunes la segunda fecha. Tendrá una semana exactamente para poder prepararse. Así es. Yo creo que se viene una fecha linda, un arranque de campeonato muy, muy interesante. Hay muy buenos partidos que podemos ir viendo desde el viernes, incluso para ver a Luis Ramos, es jugador de Chancas que va a jugar contra Melgar en Arequipa. Así es. ¿Correcto? Y el día domingo hay mucho fútbol también. Se juegan los partidos de Alianza y de Universitario. La verdad que todos extrañamos ver fútbol de primera división y por fin ya está acá menos de 2 semanas. Fabricio Quispe Ríos dice: Chancas 4, Unión Comercio 0. Jeff Zulca dice: lancen su pronóstico para la primera fecha. Edwin Quispe nos manda saludos. David Medina: los Chancas no tiene que perder ni un partido de local y de visita unos cuantos empates. Así asegurarnos por lo menos un cupo para la Sudamericana. Así, de local nos tenemos que hacer muy fuertes y buscar robar puntos en otras ciudades de altura, porque los jugadores acá van a estar ya aclimatados. No debería complicársenos mucho sacar puntos en otras ciudades de altura. Además, Einer, solo para acotar, uh-huh, de que los equipos que vienen, que son de altura, también no van a tener mucho problema con Andahuaylas, sobre todo los equipos de Cusco, que están acostumbrados a jugar casi a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Andahuaylas está más o menos a menos de 3.000. Igual que los equipos de Huancayo, que es de Junín, tanto Huancayo como ADT, o UTC Comerciantes, el mismo Melgar. Así que creo que tenemos que aprovechar de todas maneras la condición de local y la hinchada, su participación, su apoyo, su aliento va a ser importante cuando el equipo juegue sus partidos de local. Así es. Ender Núñez nos dice: todos a comprar las camisetas originales si realmente quieren apoyar al club. Recuerden que se está haciendo un gran esfuerzo. Y Omar Toledo nos dice: sí hubo en la tienda de Cusco, yo estuve hasta las 5 p.m. y sí seguían vendiendo en la tienda de New Athletic de Cusco. Sí, ya nos confirman efectivamente, en Cusco también hubo entradas, poco stock, pero el stock se acabó muy rápido. Alexander Rincón: en tal caso, profesor Militares, invocar a la afición, esperar la compra cuando salen las camisetas, así apoyar a nuestro equipo apurimeño, no a las camisetas piratas, nos dice Boris Kimper. Hugo Gómez León: buenas noches, felicidades por el programa. ¿A qué hora deben abrir las puertas? El viernes. En la publicación que ha compartido las redes sociales Chancas, indican que el partido arranca a las 3:30 debe 12 arrancar, o sea, 3 arranca el partido y a las 12:30 se abren las puertas. No, 2:30 comienza. Parece que A ver, vamos a ver. Ahí dice, a partir de las 2:30 ya la tarde Chanca empieza a funcionar. Exactamente, me corrijo. El espectáculo arranca a 12:30, entonces las puertas se abrirán seguramente 10:30 de la mañana, 11 de la mañana. Claro, con mucha anticipación. Las personas tienen que tomar precaución para el tema de la alimentación. Posiblemente también en el estadio podría haber, si es que se organiza, personas que podían dedicarse a vender los alimentos como se hacen en los estadios de Lima, en Cusco mismo. Sería importante porque mucha gente va a ir desde temprano. Esperemos que el clima pueda favorecer con el tema de la lluvia y poder, ver el espectáculo previo y el partido fondo. Hoy hemos estado en el estadio, André, hemos ido más o menos como a las 2 y continúan trabajando. Están haciendo algunos detalles en las cabinas de las plataformas que se han instalado. Están pintando de negro porque eran color gris. Está pintando, también están haciendo algunas soldaduras adicionales, seguramente para dejar ya en perfectas condiciones
También hemos visto los camerinos tanto del equipo local como del equipo visitante que están en perfectas condiciones. Son 20 casilleros o 20 lugares para que los jugadores puedan poner sus cosas personales, las camisetas, todo de primera. Incluso le han puesto en el piso una parte con cancha sintética y tienen sus duchas con agua caliente, todo pintadito, todo nuevo. Incluso uno de los camerinos es un poquito más grande, que está en el primer piso del Coliseo Nación Chanca. También nos indican que al momento que los equipos ingresen al terreno de juego va a haber una especie de túnel, pero inflable, que le va a dar la seguridad para que la gente no pueda ver y tampoco pueda haber ningún tipo de agresiones y que ya los dos equipos salgan hacia la cancha por el sector, en la esquina del sector oriente con el sector sur. También hemos visto que ya han hecho la pintura de la última baranda del sector norte y evaluando, estando en el estadio, hemos visto que para poder separar las tres tribunas no está tan complicado. Sí, es verdad. Ya están todas las rejas mallas puestas, las puertas están ahí. Son mallas y solo se cierra la puerta. Imagínense, para el sector occidente solo se abre la puerta que está limitando con el hospital nuevo que se está construyendo. Entrarían todos los que quieren ir a occidente. Los que quieran ir a norte tienen varias opciones. Uno por la rampa y también hay escaleras de las puertas que van directamente al segundo piso de la tribuna norte. Se cierra la que da acceso hacia el sector occidente. También se cierra lo que sale hacia el sector oriente y ya se estaría independizando. Y para el sector oriente tendría que cerrarse las dos puertas, una que está hacia la cancha auxiliar, donde recordemos que están los que venden o las personas que se dedican al comercio, también ya tienen una malla, se cierra esa puerta y también se cierra la otra puerta que está ya definida antes de las tribunas del sector oriente. Y solo controlar que la gente no se pase de repente del sector de occidente a oriente, que por la parte posterior del sur podrían ir, como siempre era, pero también se podía cerrar. Eso es cuestión de que ya la dirigencia, de repente en coordinación con el municipio, podían realizar. Si es que es necesario. ¿Para qué? Para que las entradas tengan 3 precios o 2. Oriente con occidente el mismo precio y norte un precio de repente más económico. Sí, de todas maneras tienen que hacer eso, porque una única entrada va a seguir siendo muy cara para mucha gente. Entonces tiene que haber 2, 3 alternativas. Y prácticamente la infraestructura está. Hay que hacer unas mejoras. De repente abrir una puerta más en la parte de atrás de la tribuna de Oriente, porque la puerta actual de Pampachiri se utiliza para que los equipos ingresen. Entonces de repente una puerta unos 40 metros más arriba para que pueda entrar el público. Entonces claro. Occidente tendría su puerta por la DISA, Oriente tendría su puerta por Pampachiri y la Norte tendría sus puertas por la Avenida Perú. Y recordemos que en la Norte, yo algo que recién me percaté es que la tribuna Norte tiene una separación en la parte de arriba. Eso se construyó para que cuando vino Cienciano el año 2019, porque vino muchísimos hinchas de Cienciano porque querían ellos regresar a la Liga 1 y lo consiguieron, se hizo una separación para la tribuna para el visitante. Y recordemos que en el partido frente a Alianza Universidad de Huánuco también se separó ese lugar, pero como eran pocos los hinchas que apoyaban a Huánuco, poco a poco la policía hacía una barrera, un cerco, y se fue abriendo más espacio para que el público pueda ingresar a esa zona, ya que no había muchos hinchas de Huánuco, pero cuando vengan los equipos de Cusco, sobre todo Cienciano y Garcilaso, va a haber muchos cusqueños. No, cuando vengan los equipos grandes. Y con los equipos grandes ni hablar. Cuando venga Alianza, Universitario, Cristal, esa tribuna de visita se va a llenar. Sí, definitivamente, y eso va a ser un poco complicado. De repente ver la forma de que se pueda ampliar, aunque creo que es casi igual va a tener su propia. No, está bien grande ya, está bien grande. Sí, va a tener su propio acceso como tribuna tiene de una visita. Escalera exclusivamente que sube a ese lugar. Bien, no se olviden también, atención, se ha confirmado, recordemos que la semana pasada tuvimos una entrevista con el alcalde Abel Serna Herrera, quien nos indicaba que el viernes podría ser la inauguración del estadio de Argama, pero ya salió la publicación oficial. Será el sábado. Este sábado 20 se va a inaugurar el estadio municipal de Argama, que ha sido financiado con el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, y también ya se ha asegurado que los jugadores, plantel completo de los Chancas, va a ir a esa inauguración. Es posible que incluso se haga como un partido de práctica entre el equipo A y B, después de jugar el viernes, como una especie de soltura, y se está invitando a toda la hinchada para asistir. También nosotros estaremos para conocer esa cancha. Y recordemos también, el alcalde ofreció para que los Chancas puedan hacer sus trabajos permanentemente sin ningún problema, si quieren todos los días, en Argama, que está más o menos de acá, calculamos a una media hora o 40 minutos. Está relativamente cerca, es pista hasta
hasta Champajocha, de ahí hay que mejorar la carretera hasta Argama, y repetimos, se va a inaugurar el día sábado en horas de la mañana, nos indican a las 9. Estará comenzando la inauguración del nuevo estadio, que nos indica que está en perfectas condiciones, el de Argama. Vamos ya con los últimos comentarios, ya que el tiempo nos está ganando, para comentar también el tema de las entradas. Acá nos dice Andy Altamirano, el túnel tendrá forma de puma. Ojalá, sería lindo eso. Claro, sería forma de marketear nuestra cultura. Acá dice Henry Guzmán, buenas noches señor Miliciades, felicitaciones por tu programa que realizas junto a André. Yo siempre estoy atento a tu programa desde que comenzaron con Baltasar Guillén Romaní, Gracias. quien descanse en paz. Nos dice Henry Guzmán Rivas. Lázaro Palomino, el pronóstico de los Chancas, 3-0, con el partido Unión Comercio, dice Juan Carlos Machaca. ¿Cuándo llega el equipo boliviano? El equipo boliviano estaría llegando el día de mañana. El día de mañana. Jordi Alcarraz Galindo. Por solo una causa vamos todos juntos, apoyar a Chancas, el equipo del pueblo. Cris Uquiche Guzmán, la gente que va al estadio está acostumbrada a sentarse y estar mudos. Nada de eso, señores, tenemos que estar de pie y meter presión, así como fue con Huánuco. Sí, el partido con Huánuco fue muy lindo, era la hinchada. Fue intenso. Fue intenso, toda la hinchada de todas las tribunas alentando todo el partido. Esperemos ver una hinchada así este año en Liga 1. Nemías Pariona, profesor, mañana todos al estadio antes de las 3 p.m. Sí, recordemos que nos han dicho acá que las puertas las van a abrir a las 12 del mediodía. No, y que el espectáculo día de mañana oficialmente entrena a los Chancas 3-5. Ah, ok. ¿Se refiere a eso? Ok, yo me refería al partido del viernes. Claro. Nos dicen que todo el espectáculo va a arrancar a la 1 de la tarde y que las puertas se van a abrir desde el mediodía. Correcto. Y los artistas se presentan hasta las 2:40 de la tarde y ahí arranca la presentación. 2:40 de la presentación de los jugadores y el partido arranca 3:30 de la tarde. Claro, porque tiene que haber un momento también de calentamiento, etcétera, previo al compromiso. Entonces, recordarles una cosa antes de continuar. Mañana vamos a sortear una entrada. Estén atentos a nuestro Facebook. Y si llegamos a los 500 suscriptores en Frecuencia Deportiva en YouTube, regalaremos una entrada adicional. Ahora, en este momento, tenemos... A ver, déjame ver cuántos suscriptores. Tenemos 418 suscriptores en YouTube. Nos faltan solamente 78. 72. 82. Si llegamos a los 500 suscriptores para mañana antes del programa, regalamos una segunda entrada. Correcto, así que estén atentos a la entrada para el día viernes. Precisamente en el tema de las entradas, recordemos que el equipo de los Chancas, a través de su página oficial, dio a conocer una preventa, como una especie de combo. Los que compraban las 2 entradas para los 2 partidos amistosos que tendrán los Chancas con los equipos de Bolivia, costaba 80 soles, pero eso terminaba el día de hoy, miércoles 17. Pero ya nos ha confirmado hace algunos minutos que hemos dado a conocer de que se amplía para el día de mañana. Así que mañana, jueves 18, todavía pueden comprar sus 2 entradas a 80 soles, mientras que las entradas a 50 soles todavía no se venderán. Se venderán ya el viernes. ¿Por qué? Porque es un poco complicado llevar el control si es que las entradas se vendieron a 50 o se vendieron a 40. Así que mañana seguirán desde las 7 de la mañana en Farmacia Cristo Rey. Pueden comprar su paquete de las 2 entradas, que son colores diferentes. Cada uno viene con su fecha diferente, viene con el rival diferente y con el costo que está a 50 soles. Así que hasta mañana hay oportunidad para que las personas puedan adquirir sus entradas a 80 soles para los 2 partidos. Mucha gente también nos preguntaba cuánto costará la entrada para el partido oficial. Primero, tiene que oficializarse la localía a través de que la federación, a través de una programación, pueda ya confirmar. La FIFA, ¿no? Le va a dar la un FIFA documento. primero tiene que dar el visto bueno, dar el certificado del estadio y automáticamente la federación estará ya programando con el escenario exacto de este compromiso. Y el precio posiblemente no sabemos cuánto. Viendo que está 40 y el precio individual está 50, es posible que se cobre de repente entre 40 y 50. Eso lo determinará la dirigencia del equipo de los Chancas, teniendo en cuenta que también va a asumir el gasto del charter, del vuelo de los equipos que vendrán en esta primera vez en el caso de Comercio. Comercio viajará desde Tarapoto a Lima en vuelos comerciales, que hay muchísimos vuelos, muchísimas empresas, y de Lima a Andahuaylas vendría en el avión charter, para luego también regresar hasta Lima, y de Lima a Tarapoto ya irse en los vuelos comerciales, que hay cerca de 13 vuelos diarios. Vamos con los últimos comentarios, ya que son 11 de la noche. Nemías Pariona, profesor, mañana todos al estadio a las 3 de la tarde para ver el entrenamiento, nos dice Bridge.
Paul Buitrón nos dice, Tito el panzoncito nunca lo olvidaré, profe, se refiere al partido. Sí, es que en la narración yo dije Tito el panzoncito. Sí, en los Eso fue penales, en los penales. En los penales, en la edición que hizo Wilber Yanahuamán. aparece esa frase que también a mí me pareció graciosa después de escucharlo. Así es, Lázaro Culaca nos dice, YouTube, el precio tiene que estar igual para todos lados. Bueno, imagino Entradas que se refiere al precio de las entradas. Juan Capeceros, profe y André, ustedes deben tener referencia sobre la capacidad hotelera para los equipos y los hinchas que llegarán a nuestra nación chanca. ¿Qué tan preparados estamos en ese aspecto? Yo creo que va a quedar un poco corta la capacidad hotelera, sobre todo cuando vengan equipos grandes, porque vienen los equipos, viene la gente de transmisión, vienen los equipos de arbitraje, porque ahora son muchos más árbitros, porque viene todo un equipo para el VAR. Van a venir las hinchadas. La prensa. Va a venir prensa también de los distintos canales que siempre vemos, por ejemplo, Fútbol en América, que siempre hace su previa, manda su prensa. Su reportero. El mismo Movistar Deportes manda su prensa. Entonces, yo creo que nos vamos a quedar un poco cortos cuando vengan los equipos grandes. Además, van a venir personas, hinchas, que quieran ver un partido, digamos, de primera división. Por decir, si viene Cristal, los hinchas que están en Abancay, en Chincheros, en Aymaraes, o en Cusco, en Ayacucho, pueden venir. Porque ojalá que sean los domingos. Lamentablemente, los 2 primeros partidos de los Chancas han sido programados lunes. Parece que por lo que son equipos recién ascendidos, sobre todo en la segunda fecha, porque chocarán los 2, tanto Comerciantes Unidos como los Chancas. Y en el caso de Comerciantes Unidos, que será el primer rival de los Chancas, estuvo muy cerca del descenso. Esperemos ya que los otros partidos se programen de repente los domingos a las 3:30, como siempre ha sido en el Estadio de los Chancas. Pero es el tema ya de la televisión que programa los horarios respectivamente y los días. Así es, Said Nesaú, seremos la mejor hinchada del Perú porque somos la mejor plaza para el fútbol peruano. Sí, yo creo que vamos a dar mucho que hablar, porque yo creo que la gente en Lima, en Arequipa, en otras ciudades futboleras, no tiene idea de la pasión con la que se vive el fútbol en Andahuaylas. Además, la espera que hemos tenido de tantísimos años para ver fútbol profesional, y tenemos que cuidar esa clasificación, apoyando con la compra de las entradas, compra de las camisetas y alentando dentro del estadio y apoyando de alguna forma al equipo y a la familia de la familia Íñigo que ha hecho este esfuerzo, y siempre recordar al señor Clodoaldo Íñigo Condori, quien fue el que inició esto todavía con el Deportivo Curiobamba el año 2006, luego ya con Santa Rosa y ahora con los Chancas C y C. Últimos comentarios, Andrea, estamos en la parte final, terminando la edición del día de hoy. Yuki Ira, sí va a haber torneo de reservas, nos dice. Hace poco vi una publicación de Cristal mencionando que ya empezaron con el entrenamiento, incluso trajeron 2 brasileños más para su comando técnico de menores. Salvador Quintana, saludos a la dupla de Frecuencia Deportiva. La presentación del equipo va a estar por todo lo alto y qué mejor con varios representantes como andahuelinos como Uchpa y Liberato Cani, nos dice. Liberato Cani parece que también tiene temas en quechua. Sí, es un rapero en quechua. Eso parece que también es algo de la zona y eso es importante, dar valor a nuestros artistas locales. Y un saludo para Freddy Ortiz, quien está bastante preocupado porque parece que recién le va a llegar su indumentaria para esta participación histórica que tendrá el día viernes. Así es. La verdad, muchísimas gracias. Ya son 11:03 de la noche. Hoy día hemos sido más de 350 conectados y recordarles que mañana vamos a sortear una entrada. Mínimo Estén una. atentos a Facebook. Y si llegamos a los 500 suscriptores en nuestro canal de YouTube, sorteamos una segunda entrada. Entonces recuerden, nos encuentran en YouTube como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Vayan y suscríbanse para que podamos sortear 2 entradas mañana. Y en horas de la mañana también nos estaremos comunicando con la dirigencia de los Chancas para ver si nos regalan pases. Porque siempre nos regalaban pases, pero esta oportunidad, por ser amistoso, parece que un poquito se están haciendo los locos. Y mañana vamos a insistir porque nosotros le estamos haciendo fuerte campaña en beneficio del equipo y las entradas van a ser para nuestros seguidores que nos siguen día a día en Frecuencia Deportiva. Y no se olviden que el día 29, lunes 29, el día del partido, regresaremos a la radio en horas de la mañana. Tendremos 2 programas, en la mañana 8 a 9 y en la noche de 10 a 11. Y también a todos nuestros auspiciadores que quieran que su marca sea expuesta en nuestros programas, sea vista por muchísimas personas. Ya estaremos conversando, en el interno, al teléfono que ya todos conocen, o en Farmacia Cristo Rey para poder coordinar. Bien, amigos, hemos salido gracias a la Mansión Casa Hotel en la Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864, también gracias a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, también a Agente Interban, que funciona en el mismo lugar,
Y no se olviden que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la avenida Perú 395. Informes llamar al 980 70 1330. Repetimos, 980 70 1330. Despedida final de André hasta el día de mañana. Gracias a todos por conectarse. Ya nos vemos mañana a la misma hora, 10 de la noche. Bien, no se olviden que las entradas también mañana van a estar 80 por los 2 días, tanto para el viernes como para el martes. Gracias por esta sintonía. Adquirir en Farmacia Cristo Rey, Avenida Grado 70, entradas con garantía absoluta. Gracias, buenas noches, permiso, hasta mañana.
Chao.